Buenos días, señoras y señores. Siendo las 11 de la mañana con 33 minutos del miércoles 27 de agosto del 2025, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por los señores jueces supremos, Iván Guerrero López y Norma Carvajal Chávez, para continuar con el juicio oral seguida contra el señor Luis Enrique Vera Castillo como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de omisión de denuncia agravada previsto en el artículo 407 del Código Penal, en concordancia con el artículo 326.2.b del Código Procesal Penal, en agravio del Estado, representado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Recayendo en la dirección del debate en quien les habla, se inicia la audiencia y se otorga el uso de la palabra a las partes intervinientes para la respectiva acreditación. Por favor, por el Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Asimismo, los integrantes del colegiado, abogada defensora del acusado y los demás presentes en la plataforma virtual. Vera Costa Miguel Ángel, fiscal adjunto supremo provisional de la Fiscalía Suprema de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Otros datos acreditados en audiencias anteriores tengan presente. Por favor, por la Procuraduría Pública del MET, agraviado. Buenos días, señor presidente. Buenos días con todos los presentes. Soy el doctor Juan Alberto Morales Colque, en representación de la Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas, identificado con DNI 06098879, registro local 23307. La defensa del señor Vera, por favor. Buenos días, señores magistrados, representantes del Ministerio Público, de la Procuraduría, todos los presentes. Virginia del Pilar Naval Linares, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, 64.549. Abogada del señor Luis Enrique Vera Castillo, casilla electrónica 48.026 y demás datos en autos. Gracias. No tiene por qué. El señor Vera, por favor. Buenos días con todos. Luis Enrique Vera Castillo, con DNI 18210787. Habiendo concurrido los sujetos procesales acreditados de conformidad con lo regulado en el artículo 369 del CPP, se tiene por bien instalada la presente audiencia. Se le consulta a la especialista de causa si hay despacho pendiente para esta audiencia. Señoras y señores, buenos días, señor presidente, para informar a usted que no hay escritos para dar cuenta. Bien, muchas gracias. Entonces corresponde la exposición de alegatos finales, inicia el señor fiscal, ¿no? Conforme a lo establecido en los artículos 386 y 387 del Código Procesal Penal. Está en el uso de la palabra, señor fiscal, por favor. Gracias, señor magistrado. Previamente voy a proyectar algunas diapositivas por un tema metodológico para luego iniciar mis... Claro que sí. Especialista de audiencia, por favor, directamente lo puede hacer el señor fiscal, ¿no? También ya usted lo tiene de especialista de audiencia, si es así, nos lo envía a los señores jueces y también a la doctora Naval, por favor, ¿ya? Gracias. Felicitaciones, señor. Gracias, señor magistrado. Luego de haber transcurrido una etapa estelar de juicio oral, encontrándose en la etapa de clausura, nos reafirmamos en la posición inicial que tuvimos en la etapa de alegatos de apertura. En esta etapa podemos tener la firmeza y la certeza de tener por probada la teoría del caso del Ministerio Público. La teoría del caso del Ministerio Público relacionada a hechos de imputación, la calificación jurídica del delito y, consecuentemente, la sanción penal y las consecuencias accesorias de la reparación civil. Y la vamos a desarrollar dentro de esta línea de exposición. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Sí, creo que demora. ¿Demora? No lo veo acá. Yo lo veo acá, señor fiscal. Lo que habría que ver es si corre. A ver, pase la segunda. No ha corrido. Ah, entonces, especialista de audiencia o el técnico, a ver, coordine con el señor fiscal para que se concrete como tiene que ser, por favor, ¿ya? Sí, señor presidente, lo que sucede es que no cuento con las diapositivas. Está el mismo señor fiscal presentándolas. Ya, entonces, pero... las envía, puedo presentarlas. No, pero él mismo quiere hacerlo, pues. Entonces, ¿cómo no se va a poder si en la academia se puede hacer? Hay que coordinar con el técnico, a ver qué se hace para que él mismo la corra según su ritmo y no tenga que hacerlo usted. A ver, un momento. A ver. En pantalla está la siguiente diapositiva, señor. Correcto. No sé si se podría ampliar un poco más para poder
tener un mayor desarrollo de la misma. Correcto. Retomando mis alegatos de clausura, señor magistrado, como referimos, que se encuentra, pues, hemos tenido en el desarrollo del presente juicio oral, se tiene probado la teoría del caso del Ministerio Público en cuanto a los hechos de imputación, en cuanto a la imputación jurídica del delito imputado al acusado Vera Castillo por el delito de omisión de denuncia de su modalidad agravada, y consecuentemente la pena a imponerse, encontrándonos y a criterio de este Ministerio Público desvirtuado la garantía fundamental de presunción de inocencia que le asiste a dicho acusado. En cuanto a los extremos de los hechos de imputación, podemos determinar que a Luis Enrique Vera Castillo se le imputa que en la condición de superintendente de administración tributaria haber omitido comunicar a las autoridades correspondientes la comisión del delito de tráfico de influencias en que incurrió Bruno Pacheco Castillo, secretario general de Presidencia, toda vez que en el periodo del 9 a 6 de octubre de 2021, este había remitido al celular del acusado varios mensajes de WhatsApp y Instagram, requiriendo interceder o pedir favores a cambio de algún interés. Es así que dichos hechos los subsumimos dentro del artículo 407 del Código Penal, omisión de denuncia, que en el desarrollo normativo de este tipo penal en el ámbito objetivo-subjetivo, podríamos desarrollarlo para entrar de lleno al tema de la acreditación probatoria. Este bien jurídico que se protege es la admisión de justicia y se sostiene este bien jurídico en que los servidores o funcionarios públicos deben comunicar en forma oportuna con el conocimiento de la existencia de algún delito en el ámbito del ejercicio de su función, siendo un deber indelegable de forma personal que dicho funcionario debería sostener en cuanto conozca de la comisión de un ilícito penal. Siendo pues un delito de omisión impropia, no comunica, cuando no comunica a la autoridad competente, sea el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Procuraduría o la institución de integridad que toda institución del Estado tiene de carácter obligatorio. Debemos también entender que en el desarrollo de la temática probatoria, que durante la casación 581-2015 Piura se establece un desarrollo de los componentes del tipo penal normativo en cuanto a la situación típica generadora del deber de comunicar, la no comunicación de la realización de un delito y la capacidad del agente de comunicar el mismo. Situación que vamos a desarrollar no se da y consecuentemente se subsume pues dicha conducta imputada al dicho acusado en el delito tantas veces referido y un tipo subjetivo doloso. ¿Qué valores probatorios? Como hemos acreditado dentro de la actividad probatoria en el plenario, las mismas con la garantía del contradictorio, en la condición especial del agente hay que pasar la siguiente diapositiva. Bueno, ya, consecuentemente, bueno, seguimos número 2. En la medida de que se acredita la condición especial del agente del hoy acusado, en el sentido que él es nombrado por resolución suprema 18-2021-F del 30 de septiembre de 2021. A dicha condición, y teniendo conocimiento de la comisión del delito, tenía las facultades y la obligación legal de denunciar el hecho que se podría puesto a su conocimiento. Pero ahora, esa obligación tiene un carácter de un desarrollo legal, es decir, una serie de normas de carácter general y carácter pública de conocimiento general. Tenemos el artículo 326, inciso 2b del Código Procesal Penal, donde establece que cualquier funcionario o servidor que tenga conocimiento de un delito deberá comunicar a la autoridad competente. Asimismo, el Decreto Supremo 092-2017, PCM, en su ámbito de aplicación y en una política de lucha contra la corrupción, establece que los estándares nacionales de obligatorio cumplimiento en materia de gestión de denuncias se deben implementar en todas las instituciones públicas. Es decir, que teniendo la condición del máximo representante de la SUNAT, de la alta dirección, él conocía y sabía que tenía que implementar políticas de desarrollo de denuncias en un desarrollo de política anticorrupción. También tenemos el Decreto Supremo 044-2018, que establece el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción del periodo 2018-2021. En esa misma línea, pero más específico, establece en su tabla número 11, dice el compromiso de la alta dirección. El acusado tenía el nivel de representar la alta dirección en la SUNAT y dice que a partir de dichas políticas deben ser gestores de la lucha contra la corrupción y viabilizar aspectos de denuncias penales.
que tengan conocimiento sobre hechos delictivos. El Decreto Supremo 198-2017-EF, que modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria SUNAT, artículo 6, dice: la alta dirección está conformada por el Superintendente Nacional, constituyéndose en el más alto nivel de conducción. Es decir, el hoy acusado tenía la más alta representación como el nivel de alta dirección de la SUNAT. Consecuentemente, a las normas que hemos referido, él tenía conocimiento, tenía un ámbito de gestión en cuanto a la política anticorrupción, de viabilizar, de denunciar hechos que se pongan en su conocimiento, tanto él como alta dirección o a cualquier otro tercero dentro de la institución. También tenemos el documento de organización y funciones profesional de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, que dice ejercerán otras políticas también dentro del marco ya antes referido en cuanto al desarrollo de la integridad de la institución pública, en este caso de la SUNAT. El Manual de Sistemas de Gestión de Antisoborno SUNAT, aprobado por resolución, establece que la alta dirección o personas del grupo de personas que dirige y controla, en este caso el acusado, establece el sistema de gestión antisoborno. En la SUNAT está representado por el hoy acusado. Es decir, que existía la obligación legal ante el supuesto de tomar conocimiento de un delito, de denunciar ante las autoridades competentes. Como ya bien hemos referido, esta denuncia podría haber derivado o puesto en conocimiento del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de la Procuraduría o de la entidad de integridad. Ahora, en el tema probatorio, lo que ya se ha aprobado en la etapa de juicio oral, en las distintas audiencias, tenemos de que el hoy acusado tenía conocimiento de la noticia criminal, del delito de tráfico de influencias, la injerencia de interceder de Bruno Pacheco, a fin de que éste podría favorecerlo a terceros en los procesos que se seguían ante la SUNAT. Tenemos la acta de recepción y acta de extracción de información de fecha 25 de noviembre de 2021. Se corroboran las solicitudes y conversaciones al margen de la ley que efectuaba Bruno Pacheco con Vera Castillo en el periodo del 9 de septiembre a 6 de octubre de 2021, referido a favorecer a terceros en los procedimientos de fiscalización y control, como el caso Grupo Deltro MQ Corporation y el procedimiento de contratación de un martillero público. Es decir, y acá debemos tener en particular, señor magistrado, lo que se ha actuado en juicio oral y que ha sido sometido al contradictorio. En cuanto entre los mensajes que se ha validado también por la parte acusada, tenemos un mensaje muy particular. El 29 de septiembre de 2021, Alfredo Bruno Pacheco Castillo envía una imagen y escribe: ya lo programé, estamos en gabinete. Enrique Vera Castillo envía: gracias, no pudo responderte porque estoy también en reunión. Y Bruno Pacheco Castillo responde: estamos guerreando y socializando con los ministros. Hay un grupo de ellos que no te quiere. Como podemos ver, señor magistrado, ya había una comunicación permanente y había respuesta por parte del acusado respecto a lo que pretendía Bruno Pacheco de interceder ante a fin de verse favorecido terceros de las empresas ya referidas y también para el logramiento de un martillero público. Pero podemos considerar también el oficio. A ese antecedente del 29 de septiembre tenemos una situación muy particular que se deberá tener en cuenta, que mediante Resolución Suprema 18-2021 del 30 de septiembre de 2021 se resuelve designar al señor Luis Enrique Vera Castillo como Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. Entonces, podríamos decir, si el día 29 ellos tenían los mensajes de la comunicación vía WhatsApp, el día 30 fue nombrado, designado. Es que conocía el acusado de situaciones contra la ley que se venían realizando por parte de Bruno Pacheco, porque el señor hoy acusado fue nombrado como superintendente para el periodo correspondiente, pero él ya venía asumiendo el cargo de su antecesora, quien fue concluido su mandato, el señor Luis Enrique Vera Castillo, y se le nombra a hasta que termine el mandato que venía ejerciendo su antecesora. Dicho nombramiento se da por Resolución Suprema 013-2020 F, 9 de mayo de 2020. Estamos probando esa relación permanente y continua que mantenía el acusado con el hoy persona de Bruno Pacheco Castillo. Tenemos el oficio 266-2021 SUNAT del 26 de noviembre. En este
o documento probamos de que la SUNAT informa que si efectivamente en lo que pretendía Bruno Pacheco interceder respecto a procesos, eso sí existían en la SUNAT, en las intendencias correspondientes, competentes, las que deberían resolver dentro del marco legal. Situación de que se debe tener en cuenta a fin de advertir de que el hoy acusado, en el desarrollo de las comunicaciones, tenía pleno conocimiento de que existían procesos dentro de la SUNAT en la cual Bruno Pacheco buscaba interceder, influenciar para que se resuelva favorablemente. Copia simple de la agenda ministerial de Pedro Brandt-Balber. Se corrobora con fecha 12 de noviembre de 2021, a las 19 horas, el hoy acusado pide una reunión al ministro de Economía respecto a los chats que recibió Bruno Pacheco entre el 29 de septiembre y el 6 de octubre. Vemos que posteriormente realiza esa reunión que fue a pedido del acusado. Respuesta. Copia simple de la respuesta al periodista por correo electrónico. Con estos documentos probamos pues, que con fecha 12 de noviembre de 2021, a las 21 horas, se contestó al periodista Carmelo Limas de la plataforma Lima Gris en relación a las capturas de chat entre Bruno Pacheco y el acusado, que el periodista envió al acusado, no el acusado a fin que refiere si había sido presionado por Bruno Pacheco. Volvemos a reiterar de que todas estas pruebas acreditan con certeza de que el hoy acusado tenía conocimiento de la comisión de un delito por parte de Bruno Pacheco de tráfico de influencia porque existía las chats, porque la SUNAT informaba de que existen los procedimientos respecto a esas peticiones o esas injerencias que pretendía Bruno Pacheco con la máxima autoridad de la alta dirección de la SUNAT. Tenemos el oficio 2787, que acredita que la fecha de ocurrir los hechos Bruno Pacheco era secretario general de despacho presidencial, funcionario público. En relación a dichas pruebas, también hemos podido determinar que desde fechas anteriores ya el hoy acusado mantenía una comunicación permanente con el hoy persona de Bruno Pacheco. Dichas comunicaciones de carácter delictivo, en tanto y cuanto buscaba Bruno Pacheco a interceder, influenciar en el hoy acusado para que éste a su vez pueda influenciar en terceros sobre la resolución de procesos que eran de competencia exclusiva de las intendencias de la SUNAT, vemos que había la comisión de delito acreditado una noticia criminal, pero el hoy acusado incumple, no comunica a las autoridades competentes en forma oportuna e inmediata a fin de garantizar los bienes jurídicos protegidos en el sistema de administración de justicia y el fin de que sea oportuno dicho conocimiento para el accionar de las autoridades competentes. Dicho incumplimiento lo podemos desprender, señor magistrado, del oficio 383-2024 del 12 de enero, donde la Coordinación de Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios informa que no se registra ninguna investigación en materia de corrupción de funcionarios contra Bruno Pacheco, en la cual el denunciante haya sido el hoy acusado Vera Castillo. Tenemos el oficio 024-2024 FN-FICOP del 18 de enero del 2024, donde se corrobora que el segundo despacho del equipo especial contra la corrupción, en esa misma línea, hace referencia que sí, efectivamente se lleva una investigación contra Bruno Pacheco por el delito de tráfico de influencia, la misma que se inicia a partir de una denuncia pública que hace el portal Lima Gris el 15 de noviembre de 2021, y no por una denuncia del hoy acusado, quien tenía pleno conocimiento del carácter delictivo de los chats y los mensajes que se le había remitido. El oficio 45-2024, en esta instrumental se corrobora, se adiciona también en esa misma línea de que el hoy acusado había incumplido comunicar ese hecho de carácter criminal. La Policía Nacional también hace referencia a que no existe ninguna información donde el hoy acusado haya denunciado los hechos de carácter delictivo. El oficio 287-2021 SUNAT del 13 de diciembre. Acá también se acredita, pues, que el acusado Vera Castillo, el mismo acusado, informa a la congresista Margot Palacio, quien en las funciones de fiscalización y control recién, dice, días previos a la difusión de los hechos por el portal Lima Gris, comunicó a su superior. Es decir, él recibe los mensajes de chat de carácter criminis
de carácter delictivo, y luego de un mes, cuando el periodista de la portal Lima Gris le requiere cierta conformidad o veracidad de esos datos, es que él refiere que recién comunica a su jefe inmediato superior. No hizo una comunicación inmediata, oportuna, respecto, y más aún que tampoco lo realiza al final de cuentas. El oficio 1343-2021, del 2 de diciembre de 2021, emitida por el ministro de Economía, Pedro Frank, él también comunica a la misma congresista que en su función de control de fiscalización requería cierta información, y refiere que no había ninguna comunicación formal en el caso del acusado que se haya comunicado a dicho área correspondiente del Ministerio de Economías y Finanzas, y que dicha información, pues, se fueron detallados a partir de notas periodísticas, básicamente, y no por una información formal que se haya hecho llegar al Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, señor magistrado, tenemos que en el mismo contradictorio se ha podido esclarecer con dos testimoniales relevantes e importantes del testigo Pedro Andrés Toribio Francleval. Él refiere que el 12 de noviembre, en el horario de la noche, después de más de un mes y días, se comunica el acusado con dicha persona, haciéndole referir o en alguna forma sobre una información que se podría haber publicado en los medios digitales de las plataformas virtuales, en la razón de que se le habían remitido chat de las conversaciones de Vera Castillo y Bruno Pacheco, y cuando se reúnen a pedido del acusado, es ahí donde el hoy testigo, Fran Blanc, le refiere: nadie debería pedir favores y que considerar renunciar al cargo, porque toda vez no estaba dentro de sus competencias removerlo, ha dicho acusado. Es decir, podemos inferir que no era su jefe inmediato superior, asimismo no estaba dentro de sus competencias determinar una línea de información sobre una denuncia que lo debió realizar el acusado. También tenemos la testimonial de Cabello Limas, quien es la persona, el periodista, que en la plataforma virtual Lima Gris hace referencia y se comunica con el acusado Vera Castillo, insiste con llamadas telefónicas y llega un momento que le responde. Y él mismo en su declaración refiere de que buscaba comunicarse con el acusado a fin de confirmar y validar esos chats y si es que había habido algunas situaciones en particular antes de hacerse público. Vemos que esta situación de la información, la difusión pública y consecuentemente las investigaciones es a partir de la difusión, la denuncia que hace este portal Lima Gris, y no, como volvamos a reiterar, y valga la redundancia, por un accionar propio del hoy acusado Vera Castillo. Acá este testigo hace referencia de que él recibe mensajes de una fuente anónima, y lo que él buscaba con la comunicación de Vera Castillo era si se confirmaba dicha validez de dicho chat, a lo que Vera Castillo le hace referencia que sí, efectivamente, y que de alguna forma no había accedido a dicha petición. Situación esta última que no era una situación de fondo, sino era el tema de que el hoy acusado Vera Castillo tenía pleno conocimiento de un hecho delictivo y no hace de conocimiento ante las autoridades competentes. Lo referido por este testigo, Cabello Limas, contraviene a lo que refiere en su lectura previa en juicio de la declaración de Vera Castillo, en la forma inconsistente que este acusado refiere que fue su persona quien le envió los mensajes chat a Bruno Pacheco, al periodista Cabello Limas, con el fin de hacer de conocimiento de los hechos que había venido sucediendo a partir de los mensajes de chat. Situación inconsistente en base a las testimoniales de este testigo directo y también las otras pruebas que podemos acreditar. Ese es el aspecto de desarrollo del tipo normativo objetivo que se acredita de la noticia criminal, el existente delito, por parte del hoy acusado, la obligación legal que éste tenía de comunicar y que omite comunicar ante las autoridades competentes. Y este accionar lo realiza en forma dolosa. El acusado, en su condición de alto funcionario de la SUNAT, dentro del rol esperado y dentro del marco de la obligación legal, tal como hemos referido y descrito precedentemente, tenía conocimiento del carácter ilícito penal de los mensajes de chat enviados por Bruno Pacheco. A pesar de esa situación, lo puso en conocimiento de la autoridad competente. Entonces, advertimos
que dicha situación se acredita, pues, el aspecto del elemento normativo del dolo por parte de este acusado. En este extremo debemos advertir que en la declaración y ampliación de Vera Castillo como lectura previa, él hace referencia de que conoce a Bruno Pacheco por temas funcionales y los pedidos los tomaba como inapropiado y de desconocimiento, argumento que deviene en ilógico y razonable, toda vez que por obligación legal y la condición de funcionario debía haber denunciado estos hechos, y él tenía conocimiento en razón de que tenía una comunicación con el hoy, con la persona de Bruno Pacheco Castillo. Asimismo, vemos que en cuanto a consecuencia de acreditar estos elementos normativos del tipo objetivo, subjetivo y probado, tenemos que se encuentra acreditado la responsabilidad penal del acusado. En esa misma línea, señor magistrado, debemos establecer que la pena que se solicita es de 2 años de pena privativa de libertad y 1 año de inhabilitación en concordancia con el artículo 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y asimismo también artículo 45 y 46 de la norma sustantiva en concordancia del Acuerdo Plenario 1/2019, que establece el desarrollo y la operativización de los tercios de la pena, siendo el extremo del tercio inferior al cual se le debe establecer para la sanción punitiva o la pena imponerse al hoy acusado. En cuanto a la reparación civil, no habiéndose constituido en actor civil, dicho la parte agraviada, debemos señalar, señor magistrado, que en los casos del daño extrapatrimonial que devienen de los delitos cometidos por funcionarios públicos y criterios de cuantificación de los montos de indemnización o reparación civil, es establecido en la casación 189/2019 Lima Norte, donde establece que para efectos de considerar los criterios objetivos y subjetivos como la gravedad del hecho. La gravedad del hecho está acreditado a haber afectado a la Administración de Justicia no poner oportunamente en conocimiento dicho ilícito penal. Otro criterio es la circunstancia de la comisión de la conducta antijurídica. La circunstancia de la comisión de la conducta jurídica es que este acusado, alto perteneciente al acta de dirección, máximo representante de la SUNAT, omite la obligación legal de poner de conocimiento de un hecho ilícito ante las autoridades competentes por el delito de tráfico de influencia. El tercer criterio, el aprovechamiento obtenido por los sujetos responsables. En el presente caso se hace extensible a Bruno Pacheco, conjuntamente con los consejos, se pretendió inicialmente favorecer a terceros sobre procedimientos de fiscalización u otros seguidos ante la SUNAT. Si bien no se plasmaron, los mismos son conductas riesgosas que desplegó Bruno Pacheco, quien incurre en tráfico de influencias, y la conducta imputada por omisión de denuncia por parte del hoy acusado. El nivel de difusión pública del hecho ilícito. El presente caso fue conocimiento a nivel nacional, señor magistrado, por la difusión en los medios de comunicación masiva, afectando la imagen, la institucionalidad de la SUNAT ante la ciudadanía. Quinto criterio, la naturaleza y el rol funcional de las entidades públicas perjudicadas. En el caso de la SUNAT, es una institución técnica encargada de la fiscalización y control del pago de impuestos que constituye rentas de financiamiento del gasto público. Es decir, se contraponía a la esencia, a las facultades y atribuciones y competencias que tenía la SUNAT cuando se pretendía, pues, interceder o influenciar en la máxima representante, en la persona del acusado, a fin de verse favorecido a terceras personas. El alcance competencial de la entidad pública perjudicada. En el caso de la SUNAT, bien sabemos, tiene una competencia nacional en sus funciones de control y fiscalización. El cargo o posición de los funcionarios públicos, en caso del acusado, asumía el cargo de titular de alta dirección máximo representante. Sobre estos criterios para cuantificar, señor magistrado, podemos tener que la afectación social de la imagen y prestigio de la SUNAT se vio resquebrajado, siendo un ente técnico, netamente técnico, de control, de fiscalización y de otros aspectos relacionados a los financiamientos del gasto público, se ve causado un daño institucional, la misma que razonablemente se establece en un monto de 5.000 nuevos soles. Por último, también establecer que al inicio de estos alegatos de clausura referimos de que se encuentra desvirtuado la garantía fundamental de la presunción de inocencia y asimismo también se ha desvirtuado las pruebas de descargo del acusado.
Tenemos que en la teoría del caso de la defensa del acusado, pretende en forma inconsistente establecer la inexistencia del deber de denunciar. Nosotros hemos acreditado, hemos probado que existe una obligación, un deber con una base legal de que debía él hacer de conocimiento ante la autoridad competente el conocimiento de un delito, en este caso el delito de tráfico de influencia. Y a su vez referir que era un acto irregular. Ya lo hemos demostrado con las pruebas acreditados que no estamos ante un acto irregular, sino ante un delito. Y contradictoriamente, referir también que desconocía que esa situación que es objeto del presente proceso constituía delito. O era un acto irregular o era un delito. Eso no lo puede desvirtuar con las pruebas de descargo que desarrolla la parte acusada. Asimismo, refiere en cuanto que el acusado habría brindado, coadyuvado al conocimiento de esta denuncia. No es así. Lo que hizo el acusado es prestar la participación y colaboración dentro de los procesos que se iniciaron como consecuencia de esta denuncia que se hizo pública a partir de una difusión en plataforma virtual por el periodista de Lima Gris, el periodista ya antes referido, Cabello Lima. Por estos argumentos, señor magistrado, consideramos pues que se encuentra acreditado la teoría del caso en los fundamentos de la prueba acreditada y asimismo la responsabilidad penal del hoy acusado, consecuentemente la pena a imponerse y los montos de represión civil. Téngase por concluido estos alegatos de clausura en la presente causa. Ya, señor fiscal. Hay que indicar lo siguiente: en este juicio oral, la parte agraviada, Procuraduría del MES, no se constituyó como actor civil, pero estuvo asistiendo regularmente a cada sesión del juicio oral y según el artículo 386.3, le correspondería que se le conceda el uso de la palabra si es que así lo estima. Señor abogado de la Procuraduría del MES, ¿va a hacer uso de la palabra en este momento? Señor magistrado, esta parte agraviada hace suyo los argumentos expuestos por el Ministerio Público, así como está de acuerdo con el monto de la reparación civil. Bien, tomamos en cuenta eso. Entonces, la próxima sesión, donde va a hacer el alegato de clausura la doctora Naval a favor del señor Vera, es el miércoles 3 a las 11:30 de la mañana, miércoles 3. ¿Aproximadamente cuánto tiempo le tomará, doctora Naval? Señor magistrado, señor presidente, aproximadamente 45 minutos, alrededor de 45. Ya, doctora Naval. Entonces, señor Vera, en la próxima sesión tiene que concurrir bajo los apremios de ley y cada uno de los sujetos procesales de la misma manera, así como nosotros los jueces, ¿ya? Entonces, el programa ya lo sabe, fecha y hora para la próxima sesión. Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes a todos. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenos días.